Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Aquí andamos buscando un lugarcito donde el ventarrón no nos moleste. Les doy ahora la bienvenida a Conexión con el Pastor Juan Flores para servirles. Les pido que me acompañen. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día que nos ha otorgado. Vamos a pedirle que nos dirija en este estudio que vamos a llevar a cabo. Si me acompañan, por favor. Padre, yo te doy gracias una vez más, Señor, porque nos has concedido un nuevo día en nuestras vidas. Tú cuidaste de nosotros mientras dormíamos y nos has permitido de nuevo ver un comenzar. Pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo en control de nuestras vidas, guiándonos y dirigiéndonos para hacer tu voluntad. Y conforme estudiamos esta porción de palabra, este pequeño devocional, pido que de igual manera sea tu Espíritu Santo tomando control de nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser. Que, Señor, tu palabra llegue a nuestra vida y produzca en nosotros fe. Cada corazón, Señor, sea preparado como tierra fértil y que así esa semilla de tu palabra produzca el fruto que tú deseas. Ahora, Señor, pido que tú tomes control de todo mi ser, me utilices como tu instrumento y me des, Señor, palabra para compartir, versículos que corresponden y que se correlacionen también con lo que vamos a compartir hoy. Pido que tu pueblo sea llamado al amor, edificado en amor, y que tú, Señor, recibas toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, ayer vimos a Primero de Pedro, del capítulo 4, vimos algunos versículos y hablamos acerca de que el fin de todas las cosas se acerca, pero cuando continuamos acerca del amor, se me hizo a mí como que me apresuré un poco y hoy quiero hacer enclave en eso. Es cierto que en el versículo 7, aquí en Primero de Pedro 4, y en el versículo 5 y 6, anteriormente vimos que va a haber un juicio final, y ese juicio final verdaderamente va a traer a luz todos los pecados del mundo, aquellos que nunca recibieron a Jesús y la gracia de Dios por medio de él, nunca verdaderamente reconocieron su pecado, van a ser juzgados, van a ser condenados por su pecado. Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. La palabra de Dios nos lo dice en Juan 3, 16 y 17, vuelvo a repetirlo como ayer, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, que no perezca en sus pecados, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El deseo de Dios es que nadie perezca, como Pedro nos dice más adelante, sino que todos procedamos al arrepentimiento y todos obtengamos esa salvación. Ahora, es cierto que va a haber un juicio final, y ayer mencioné como en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, se nos dice, aquí como dice Pedro, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En 2 de Corintios 5:10 se nos dice con claridad que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en esta carne o en este cuerpo, mientras tuvimos esta vida. Dije ayer, se le concede al hombre morir y después viene el juicio. Ahora, el versículo 7 voy a empezar hoy, donde dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y nos dijo Pedro, sed pues sobrios y velad en oración. Es una gran realidad y quería hacer enclave en eso, que el fin de todas las cosas, el fin del mundo, hoy más que nunca, está cerca de nosotros. Todas las señales, ayer mencioné, están dando completamente a entender
que ya viene el final. Todo lo que nos dice la palabra de Dios, esas señales que Jesús habló y mencionó en Mateo 24, las estamos viendo. También ayer estaba viendo que otra nación árabe se une a ese tratado de paz. Y nos dice la palabra que cuando digan paz, paz, entonces vendrá el fin. Así es que quiero decirles a aquellos que están viendo y escuchando, si conoces a Cristo, si caminas con Cristo, mantente en el amor de Cristo, mantente en esa seguridad de que tú has sido perdonado de tus pecados, continúa en obediencia a la palabra, continúa confiando en que el sacrificio de Jesús es suficiente para exonerarte de todo pecado y para justificarte delante de Dios. Así es que cuando venga ese juicio, los que creemos en Cristo, los que estamos en Cristo, debemos de tener esa certeza y esa paz. Amén. Ahora, el versículo 8, esto era lo que yo quería enfatizar y lo voy a compartir con un montón de, diferentes pasajes, diferentes versículos que respaldan que es necesario que como cristianos verdaderamente tengamos ese amor. Aquí Pedro dice, y ante todo, tened entre vosotros, dice, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es cierto que nosotros como cristianos somos llamados a amarnos unos a otros, pero de nuestro propio poder no tenemos la habilidad para amar como Dios desea que nos amemos. El amor que Pedro hace referencia aquí al que se refiere es el amor de Dios, el amor ágape, que proviene de Dios, el amor puro, el amor que Dios demostró dando a su unigénito Hijo Jesucristo cuando lo entregó por nosotros. Vimos anteriormente y lo vuelvo a compartir, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primero de Juan también nos lo dice. Quiero que vayan conmigo a primero de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Así se manifestó el amor de Dios. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vamos a volver a este versículo más adelante. Entonces, es cierto que si amamos a Dios, nosotros debemos amarnos unos a otros. Si decimos que amamos a Dios, verdaderamente debemos amarnos unos a otros. El amor que Pedro describe aquí, como dije, es el amor ágape. Es el amor que Jesús demostró al dar su vida por nosotros. Porque como he dicho numerosas veces, el amor se manifiesta en los cristianos, debe manifestarse, se demuestra con hechos. Y Cristo nos demostró su amor dando su vida por nosotros en una cruz. El Padre nos demostró su amor dando a su Hijo por nosotros. Nosotros no lo merecíamos y Romanos 5:8 nos dice claramente, si van conmigo, léanlo junto conmigo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El plan de Dios es que por amor tú y yo verdaderamente manifestemos que somos su pueblo. Es el amor que Pablo describe también en 1 Corintios, en el capítulo 13. Vamos a leer esa descripción del amor de Dios, el amor ágape. Si me acompañan a 1 Corintios, no me lo sé todo de memoria o no lo recuerdo, hace mucho lo citaba, pero ahora traigo muchas cosas en la mente y voy a leerlo mejor. Fíjense lo que dice aquí. Primeramente dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Más importante que todos los dones es el amor
de Dios en el cristiano. Muchos cristianos procuran los dones espirituales, procuran poder, procuran todo, pero se olvidan de lo principal, el amor de Dios que Jesús nos dijo que nos identifica como sus discípulos. Y dice Pablo en el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy, estaría vacío. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice claramente, de nada me sirve. Permítanme. Empieza aquí a describir cómo es el amor de Dios. Dice, el amor es sufrido. ¿Qué quiere decir sufrido? No es que vas a estar sufriendo todo el tiempo, no. Sufrido implica que aguanta, que todo lo que viene lo sufre, lo aguanta, no lo resiste, sino que lo resiste, lo tiene, lo recibe, pero no paga con mal al que le hace mal, no tiene envidia. Aquí lo va a decir, dice, el amor es sufrido, es benigno, que significa ser bueno como Dios es bueno. El amor, dice claramente, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor y no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, lo que Dios dice, todo lo espera y todo lo soporta. Esa es la palabra. Lo soportas, lo aguantas. El amor nunca deja de ser, claramente. Es permanente. El amor de Dios es eterno. Y cuando el amor de Dios es parte de tu ser, se manifiesta. Es así que podemos ver que eres un cristiano. Si dices que eres cristiano, anda en amor, nos dice la palabra de Dios. Primeramente, también Juan nos dice aquí, Jesús en Juan 13:34, ¿recuerdan? Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Ya se les habían dado los mandamientos y todavía los fariseos les habían dado un montón de mandamientos y reglas. Pero Jesús les dice, todo eso, ¿saben qué? Yo les voy a dar un mandamiento nuevo. Juan 13:34. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Así dice claramente, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios. Ahora, se me viene a la mente ahorita Efesios 5, Pablo nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Algunos de ustedes tienen hijos? ¿O recuerdas cuando tú eras un pequeño y tú veías a tu papá y querías ser como él? Aquí nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados y dice, y andad en amor. Ahora, el andar en amor es una decisión que tú y yo necesitamos hacer. Tenemos el amor de Dios morando en nosotros, pero para andar quiere decir vivir en amor, amando a los demás, primeramente amando a Dios, amando a los hermanos y amando a tu prójimo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también dice claramente, Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús nos demostró ese amor con hechos. Él se entregó a Dios como esa ofrenda, no solamente de amor, sino de propiciación por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de todo el mundo. Pero solamente
los que creemos y los que recibimos a Jesús somos exonerados, perdonados de todos nuestros pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia, nos borra todo pecado que hubiéramos hecho. Entonces, el amor es, volviendo a esto, es la primer señal, la característica de que somos cristianos, pero es también la característica que se menciona primero en el fruto del Espíritu Santo. Recuerdan, nos dice a Pablo, y el fruto del Espíritu es amor, nos dice primeramente, paz, amén, amor, gozo, perdón, paz. Voy a leerlos para que no se me vayan. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto nos identifica como cristianos, pero el principal la principal característica o la principal señal de que eres cristiano es que muestras y demuestras amor. El amor es la primera señal, como dije. Aquí Pedro nos dice tener ferviente amor unos a los otros. Esa palabra ferviente implica como que burbujea, ferviente, o que está ardiendo, digamos, hirviendo. Amor ferviente describe un amor que arde dentro de ti, que está pues como una, digamos, como una fuente o como una olla que está hirviendo, que se va a rebosar para darlo a otros. Eso es lo que nos debe identificar. Es un amor que fluye, que no se puede ni se debe retener. Si Dios te ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Vayan conmigo, por favor, al primero de Juan, en el capítulo 4. Y en el versículo 7, pongan ahí su dedo, pero primero vamos a, se me recuerda ahorita, primero de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios, nos dice claramente. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Entonces, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, voy a ir al versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En el capítulo 3, versículo 10. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No hay vuelta de hoja. No podemos confundirnos. Amén. Entonces, nosotros debemos identificarnos con ese amor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia claramente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero también sabemos que lo mató por envidia. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Miren lo que nos dice el versículo 14 en adelante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Wow. Vemos ahí más claro que el agua. Ahora sí, yendo a 1 de Juan 4, en el versículo 7, nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese amor es el amor ágape, como dije. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan aquí continúa diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vemos aquí claramente. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vemos que Dios vive en nosotros. El versículo 16 ahí mismo dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dice que el amor que Dios tiene para con nosotros, dice, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Tienes amor? El amor de Dios permanece en ti. Verdaderamente extiendes ese amor ferviente como Pedro nos dice que lo hagamos. Una de las formas o manera de demostrar el amor es perdonar. Cuando Pedro dice el amor cubre una multitud de pecados, no quiere decir que vamos a solapar los pecados de alguien más. No quiere decir que los vamos a pasar nosotros así como, no, es que pues es que es pecador, todavía está. Vamos, si amamos al hermano, le vamos a hacer saber que estamos conscientes de lo que hizo, pero que lo perdonamos porque le amamos. Así cubrirás una multitud de pecados. Jesús nos amó y nos ama. Dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos hacerlo. Aquí nos dice también la palabra de Dios. Entonces, una de las maneras de hacerlo es perdonar, así como Dios nos perdonó a nosotros, como dio a su Hijo Jesucristo y con su sangre Él nos limpia de todo pecado, como nos dice en 1 de Juan 1:7. El amor de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, es la manera en que podemos manifestar el amor, como con hechos. La palabra de Dios también nos dice que si decimos que amamos a alguien, pero no les ayudamos, si tienes bienes y ves a tu hermano en necesidad, ¿cómo es que mora el amor de Dios en ti? Hay muchas maneras en manifestar y demostrar el amor de Dios. Todo lo que se necesita es estar dispuesto a ser solamente un conducto por donde Dios pueda amar a tu prójimo. Amén. Bueno, voy a cerrar con esto. Quería hablar acerca del amor. Les doy una verdaderamente calurosa y verdaderamente agradecida gracias, les doy gracias, les doy una palabra aquí por lo que Dios nos ha hablado. Y yo quiero hacer una invitación a aquellos que están viendo, aquellos que quizá aún no han entendido, no han comprendido el amor de Dios y no han hecho la decisión de confiar en Dios, en Jesús, en su obra redentora en la cruz. No han hecho la decisión de recibirle como tu Salvador personal. Jesús te ama. Él dio su vida por ti. Esa es la manera en que te manifiesta a ti el amor. Dios te amó y te sigue amando. Pensó en ti de antemano, pensó en mí de antes de que la fundación, de que el mundo fuera fundado, desde la fundación del mundo, y dio a su Hijo, porque Él sabía que un día tú y yo necesitaríamos ser verdaderamente limpios de todo pecado. El fin se acerca y necesitamos estar bien con Dios. Si tú quieres reconciliarte con Dios, la palabra de Dios nos dice claramente. Quizá muchos dicen, pero si yo no estoy enojado con Dios. No, quizá no, pero separado sí. Si nunca has recibido a Jesús, la palabra de Dios nos dice que estamos separados de Dios. Yo quiero hacerte una invitación. Si tú quieres recibir a Jesús,
y ser reconciliado con Dios, permítame, es una oración que necesitas hacer de corazón, una oración sencilla, pero que tiene poder para darte salvación y la vida eterna. Si tú deseas eso, ora conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo y que entregaste tu vida, tu cuerpo y derramaste tu sangre para morir por mis pecados, para pagar el precio y la pena de muerte que yo merecía. Padre, te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús. Y ahora, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones todos mis pecados, que me limpies y que me des un nuevo corazón y nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me entrego a ti. Me rindo con todo lo que soy. Con toda mi mente, conscientemente, hago esta decisión. Te entrego mi corazón y todo mi ser. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder obrando en mí para vivir para ti. Yo por fe te recibo y por fe te doy gracias, porque creo con todo mi corazón que tú me recibes. Y asimismo, Padre, te doy gracias porque tú me amas y diste a tu Hijo Jesús para que yo pudiera ser tu hijo y vivir contigo el resto de mis días aquí en la tierra y cuando pase a mejor vida contigo en tu reino. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, ten por seguro, ten confianza de que Dios ha perdonado tus pecados, has nacido del Espíritu, has sido convertido en una criatura espiritual. Ahora puedes estar seguro que estarás con Él en su reino. Hay unas cosas que te quiero decir. La palabra de Dios es nuestra comida espiritual. Es necesario alimentar a ese ser espiritual que acaba de nacer. Es necesario darle de comer la comida espiritual como a un bebé para que crezca. Dios ya te ha perdonado todos tus pecados, al igual que un bebé ha sido bañado cuando nace y lo llevan a su mamita, ya estás limpio de todos los pecados. Vimos en 1 de Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, borrón y cuenta nueva. Eres hecho una nueva criatura. Hay que alimentarlo. Yo te invito y te exhorto a que leas el cuarto libro de los Evangelios en el Nuevo Testamento, el libro de San Juan. Aquí te enseña quién es este Dios a quien te has entregado, quién es Jesucristo que dio su vida por ti, quién es el Espíritu Santo, nuestro Dios triuno, aquel que Dios envió para que te guiara en tu vida espiritual ahora como cristiano. En este libro vas a ver con claridad quién es Dios, nuestro Dios Elohim, el Dios triuno. También es necesario empezar una relación en oración con el Padre. Comunícate con Él, habla con Él. No estoy hablando de repeticiones de rezos, estoy hablando de ser honesto y sincero con Dios, abrir tu corazón y hablar con Él como hablarías como tu papito aquí terrenal si fueras un pequeño. Habla con Él, pídele que te enseñe cuando leas la palabra, pídele que te guíe, que te llene con su Espíritu Santo. Ya lo hizo como tú lo pediste, pero fluye en el Espíritu y crece en tu vida espiritual. También quiero decirte que como
cristiano, ahora eres parte de la familia de Dios y es necesario reunirte, juntarte con tus hermanos y hermanas en Cristo, en la fe. Para eso es necesario atender o visitar y estar ahí, ser parte de una iglesia. Yo te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center en la calle Ensenada número 7. Es una iglesia donde se enseña la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo. Es una iglesia donde se alaba en espíritu y en verdad con la libertad que Dios nos ha dado y que el Espíritu fluya y tenga el control. Y es una iglesia donde puedes crecer en la fe con otros hermanos. Te invito, no faltes. Este domingo a las 10 de la mañana se empiezan los servicios. También quiero decirte, se me cayó mi pluma y no la traigo. Aquí está, permítanme. Llega el día en que tienes que hacer la decisión. Esta pluma significa o representa un nivel de agua. Y quiero hablar del bautismo. Y quizá dirás, ay pastor, pero a mí me bautizaron cuando tenía 3 meses. Pero tú ni cuenta te diste, como dice la canción de Arjona. A mí también me bautizaron según ellos, pero nada más me mojaron el topete. Yo lo que te quiero decir es que el bautismo significa sumergirte, inmersión. Se necesita uno bautizar por su propio deseo de identificarse con Cristo y de vivir para Cristo. Este es el agua, ¿ok? Cuando uno se bautiza, baja al agua, se identifica con la muerte de Cristo. Pero cuando salimos del agua, nos identificamos con su resurrección a nueva vida. Es un paso de obediencia, es un paso de fe donde tú demuestras ante los demás que están viendo que tú has decidido seguir a Cristo, vivir por Él y para Él. Es un paso que Dios mismo nos pone en su palabra, nos dice en su palabra que hagamos. Jesús mismo fue bautizado y en Mateo 28, 18 y 19, Jesús dice claramente, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dice claramente, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin. El bautismo es un sacramento, es uno de los pasos que se requieren en nuestro crecimiento espiritual. También te quiero decir, va a llegar el día en que Dios te ponga en tu corazón ese sentir de decirle a otros, ese amor del que hablamos fluye, no se queda atorado. No, el Espíritu Santo morando en ti te va a motivar a decirle a otros que Dios les ama y que lo mismo que ha hecho por ti lo puede hacer por ellos. No temas, habla, abre tu boca porque Dios va a hablar por medio de ti. Ahora hago un llamado a aquellos que se han apartado, han caminado con Dios en el pasado, han estado en una iglesia, han crecido, tienen conocimiento de la palabra, pero han decidido en su corazón apartarse. No mueras en tu pecado. Vuelve al Padre. No llegues a tocar fondo si es que no lo has tocado. El hijo pródigo se apartó de su padre, se fue al mundo y terminó dándole de comer a los cerdos en un chiquero. Cuando estaba comiéndose las algarrobas de los cerdos, le cayó el 20 y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Debo volver a la casa de mi padre, parafraseado. Así como él, quizá tú estés en una situación donde tú sabes que no deberías de estar. Estarías mejor con el Padre. Así como el hijo pródigo decidió volver y pedirle perdón a su padre, así tú necesitas arrepentirte y pedirle perdón al Padre. Y si tú quieres hacer eso, el Padre te espera con brazos abiertos. Si el Padre del hijo pródigo lo esperaba ansiosamente, imagínate, tu Creador, el que te ha dado vida, dando a su propio hijo por ti, ¿cómo te ama? Él te espera con brazos abiertos a que vuelvas a Él. Y si tú quieres dar,
ese paso de arrepentimiento y esa oración pidiendo perdón, si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración y dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque te he ofendido, he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname, Padre, porque he menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento, te confieso todo pecado. Te pido que me perdones y que me laves de nuevo con la sangre de Cristo. Que renueves tu Espíritu Santo en mí y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Yo te lo pido por fe y por fe recibo tu perdón. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, recuerda, la palabra de Dios es clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa parábola del hijo pródigo es para que nosotros aprendamos y entendamos que Dios no te desecha. Él quiere que vuelvas a Él. Si tú estás viendo esto y no hiciste la oración, hazla ahí donde estás. No mueras en tu pecado. Por último, les quiero agradecer que han estado siguiendo estos estudios. Les quiero pedir que sigan orando por nosotros, que sigan orando por los enfermos y aquellos que han perdido a seres queridos. También les pido que nos hagan saber más de esas necesidades, peticiones de oración para estar intercediendo por ustedes. Y como Pablo les dijo a los filipenses, siempre cierro con esto: regocíjense en el Señor siempre. Y ahora les digo hoy: regocíjense en nuestro Señor Jesucristo siempre. El Señor les siga bendiciendo. Amén.